Bienvenidos sean todos y todas a este canal 4RD. En el día de hoy tenemos el honor de celebrar un panel sobre uno de los temas más trascendentes que afectan sin lugar a dudas a todos los dominicanos. Y nos referimos a un panel especial sobre la seguridad social. A partir del 6 de mayo al 12 de mayo estaremos celebrando la Semana de la Seguridad Social y en especial el 9 de mayo es el Día de la Seguridad Social. Para eso nosotros tenemos aquí y contamos con la grata presencia del doctor Rafael Pérez Modesto, quien es el gerente general del Consejo de la Seguridad Social, y al licenciado Edward del Villar, quien es economista y subgerente del Consejo de Seguridad Social. Bienvenidos sean, y primero que nada quisiéramos dejar a su cargo una pequeña introducción de dónde sale esta fecha del Día Nacional de la Seguridad Social. Bien, muchísimas gracias para nosotros participar en este canal, en este especial que usted le ha llamado panel, o en este intercambio de interés nacional a través de este canal 4RD, que siempre está a la vanguardia de temas de interés nacional. La seguridad social, como bien usted introdujo, ha sido un cambio trascendente en la vida social de la República Dominicana, el más relevante en términos sociales, porque ha traído, ha impuesto una evolución del sistema de seguridad social, que es lo más avanzado. En la República Dominicana se había dado un paso de avance a final de los años 40 con la Caja del Seguro Social, después cambió el nombre de Instituto Dominicano de Seguro Social, pero era un plan avanzado en su época que ya llenó un papel, un rol, no solamente en el país, sino a nivel internacional. La seguridad social ha significado un paso de avance en materia de salud, en materia de riesgos laborales, en materia de pensiones, en atención a la niñez desvalida, a los discapacitados, a los adultos mayores, y ha sido una transformación en materia de ofrecer cambios y avances en diferentes aspectos en la vida del país. ¿Por qué se conmemora el aniversario de la seguridad social? En Guatemala, en el año 2010, se tomó una resolución de que toda Iberoamérica debía celebrarse a final de abril un evento o eventos en cada país conmemorativos de la seguridad social. Y entonces nosotros, adaptándolo a la realidad de nuestro país, que la ley se fue promulgada el 9 de mayo del año 2001, lo hemos adaptado a esa situación y lo celebramos entre los días 5 a los días 10, como usted dijo. Como el día de hoy es lunes 6, lo llevamos hasta el día 10. Y entonces hacemos diferentes actividades que contribuyan a acumular experiencia, a dar a conocer los cambios, a ver los alcances, los logros, pero también los retos, las dificultades, y a mejorar el sistema, oyendo las críticas, las sugerencias, las deficiencias que puedan existir. Y cada año nosotros tomamos en consideración las opiniones de los sectores que integran la seguridad social, la opinión de los usuarios, que en este caso son los afiliados al sistema, y la mejoría en todas las áreas que ya yo he mencionado. En materia de salud, nosotros hemos logrado, si usted ve, usted cuenta con las estadísticas que nosotros ofrecimos, apenas el 0.5% en el año 2004 estaba afiliada al sistema, y debió haber comenzado la seguridad social con el tema de salud, pero razones de intereses, incomprensiones, incapacidad para poder interpretar la realidad, no se inició con el proceso de salud en el régimen contributivo, sino hasta el año 2008. En realidad se tomaron medidas en el 2007
como resultado del esfuerzo principalmente del gobierno de turno, y esto ha llevado que hoy en día nosotros, que nos habíamos cifrado un promedio al alcance de un 80%, aún sin tomar algunas de las medidas recomendadas y los planes elaborados, porque contamos con una estrategia, un plan estratégico de desarrollo, terminamos el año 2018 con un 77.5%, y estamos seguros que en los meses próximos superaremos con creces el 80%, y tenemos, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, de acuerdo al Plan Nacional de Gobierno Dominicano y a los propios planes del Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector del sistema, la meta de alcanzar al término del año 2020 tener un 90% de cobertura, en un momento en que América Latina, la media ronda en un 45-46%, y el mundo ronda entre un 22%, el mundo entero, porque tú le sumas países que tienen 90 o 90 y algo, como Suecia, Suiza, Alemania, pero la mayoría de países, si tú le metes a África, a Asia y propios países iberoamericanos, no llega a más de un 25%. Sí, lamentablemente. Entonces, la República Dominicana, en pocos años, de 2010 para acá, se ha colocado en uno de los lugares cimeros, y nosotros estamos seguros que con un 90% estaremos, como dicen en inglés, en un top 10, entre los primeros, ya estamos entre los primeros 5 y estaremos entre los primeros 3 de América Latina. Entonces, con un porcentaje que te cubre hoy 8 de cada 10 dominicanos, 8 millones de 10 dominicanos, verdaderamente. Entonces, los regímenes concebidos, el régimen subsidiado, que son aportes del Estado Dominicano, que ha jugado su rol, porque en esto, sin el apoyo del gobierno, la seguridad social no fuera posible. Pero también el sector contributivo abarca los empleadores, que aportan significativamente, los empleadores, sea gobierno, sea privado, aportan del 10% que se le descuenta a cada ciudadano que está inscrito en la seguridad social en todos los ámbitos, un 10%, el 70% de ese 10% lo aporta el sector empleador, sea privado y público, y cerca de un 3% el sector laboral. Entonces, esos tres sectores, más la voluntad férrea de gobierno cumpliendo su rol de garante de la seguridad social, hoy en día tenemos una cobertura significativa de un 80%, tenemos también funcionando algo que nunca había funcionado en el país y que no todos los países lo pueden expresar en la forma contundente, una aseguradora de riesgos laborales que cubre cualquier género de accidente laboral que se le presente a un afiliado en plena acción y en lo que se llama traslado in itinere, es decir, del trabajo a su casa y de su casa al trabajo, cubierto en un 100% en un tiempo récord que no pasa de 15 días, y aparte de eso también hemos ido ampliando la cobertura de servicios, aumentando la cantidad de dinero que se aportaba. Se inició apenas con 150,000 pesos, hoy en día por proceso de salud, 1 millón por cada proceso, pero aparte de eso, cubriendo enfermedades que antes excluían totalmente a los afiliados, porque hay gente abogando porque se vuelva al pasado, y el pasado sí. Párémoslo un poquito superó. ahí, que esa pregunta, eso que usted está señalando, es de suma trascendencia social, y nos interesaría ir ahondándolo un poquito más. Pero usted acaba de dar brevemente una imagen de lo que ha sido la evolución del sistema dominicano de seguridad social,
inclusive usted se fue a la Caja del Seguro Social, ese proceso de 1947. Hablando un poquito de historia. Claro, para edificar contextualizar la gente, precisamente que las cosas no surgen en el abstracto, eso surgió en ese contexto histórico, precedido de Mauricio Báez, las luchas sindicales, después de ahí ese proceso que se da con la Caja del Seguro Social, el Hospital Salvador Begotier, y usted ha ido presentándonos cómo ha ido fortaleciéndose el sistema y cómo tiene varios componentes. Usted mencionó el sistema de pensiones, usted mencionó el sistema de riesgos laborales ahora y mencionó el sistema de salud, señalando la universalización de ese sistema. La proyección de la universalización. Sí, la proyección a la universalización, porque básicamente estamos en un 77.5. Terminamos en diciembre, porque de diciembre nosotros llevamos mes por mes, ya estamos en 78 puntos algo. O sea que posiblemente sí, antes de que se acabe el año estaríamos sí, en un 80. Y con la medida que ha introducido el gobierno en el Congreso, nosotros vamos a superar alrededor de un 83, veo que hay dos 85. proyectos de ley, pero me gustaría, antes de entrar ahí, preguntarle a Eduardo algunos de los desafíos que ha representado esa evolución que usted ha señalado. Usted ha presentado de manera rápida fortalezas, hay debilidades, nos ha presentado inclusive en un contexto regional y mundial, que es interesante siempre verlo, porque a veces uno cree que uno está peor que todo el mundo, pero resulta que uno, cuando se compara con los demás, uno tiene una posición privilegiada, aunque siempre uno debe de compararse con sus propias metas. Por eso usted mencionó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, Eduardo, desde el punto de vista de subgerente y como economista, tengo entendido, según me han dicho, que tú fuiste parte del Consejo de Seguridad Social y viste desde adentro ese proceso de evolución como empleado. Me gustaría ver tu visión de los desafíos que representa actualmente el sistema de seguridad social. Gracias, y es un placer estar contigo en este programa. Evidentemente de que la ley de seguridad social o el sistema de seguridad social que protege todos los eventos asociados a la vida, por ende toca a todos los dominicanos, y si estuviéramos hablando del mundo, tocaría a todos los seres vivos frente a los eventos que afectan su bienestar en cualquier momento, ¿verdad? Todos vamos a envejecer, todos podemos enfermarnos, todos podemos ser discapacitados, y las consecuencias económicas de esas actividades son las cosas que protege la seguridad social. De ahí la importancia de la seguridad social. El gerente hablaba de que es imposible pensar en volver hacia atrás. Y es importante ver qué teníamos atrás. O sea, no solamente teníamos el seguro social que cubría solamente al trabajador, o sea, los aportes que hacían 100 trabajadores, cubría solamente al trabajador, pero los planes privados de salud, que fruto de las deficiencias en la protección en salud que tenía la población dominicana, pues surgen los planes privados de salud. ¿Cómo operaban los planes de salud? Para poder tener cobertura tú tenías que pagar por cada uno de los miembros de tu familia. O sea, si tú tenías un plan de salud, tenías que pagar por ti, por tu esposa y por cada uno de los hijos que tuviera cubierto ahí. Lo que significaba una carga importante en la economía familiar. Desde el punto de vista de la economía familiar, ¿qué ha significado la seguridad social en salud? Una transformación importantísima que representa un aumento real de los salarios de los trabajadores. Porque ahora, para que tenga una idea, anteriormente, pongamos este ejemplo, un trabajador que gana 10,000 pesos, en el esquema anterior, él tiene que pagar, supongamos un plan muy sencillo de salud, 300 pesos por cada afiliado, por cada miembro. Si fueran 5, tuviera que buscar 1.500 pesos para poder garantizar un plan de salud que tenía carencia. O sea, tú no podías decir, bueno, entré al seguro familiar de salud, al seguro de salud y voy a dar a luz ahora mismo, o voy a operarme ahora mismo, o cuál es la que tengo, un sinnúmero de carencias, ¿verdad? Tenía restricciones. Tenía restricción en el acceso. Todo eso cambia con la seguridad social, desde el punto de vista del acceso al servicio. Pero desde el punto de vista, bueno, cambia de la siguiente manera. No hay periodo de carencia para nada. O sea, tú entras hoy a la seguridad social y si hay que operarte mañana, después que pague, hay que operarte mañana y está cubierto. Y te cubre también. O sea, te cubre 80. La emergencia está cubierta de entrada. O sea, hay un sinnúmero de cambios. Si tiene que dar a luz mañana, no hay problema de que haya entrado hoy. O sea, son cosas que el modelo se enfoca hacia la protección de las personas. Pero desde el punto de vista financiero, para verlo desde el punto de vista económico, ¿qué significa esto? El aporte que hace el trabajador
para el Seguro Familiar de Salud es 3.4% de su salario. Con el enfoque que tiene el modelo, que es un enfoque familiar, con ese 3.4% que él aporta, él le garantiza cobertura a su esposa, o a su esposo, porque no importa, tiene que ver que sea titular, y a sus hijos. Estamos diciendo que en este mismo esquema, en este mismo ejemplo que te puse, el empleado que gana 10,000 paga 340 pesos o 304 pesos de su salario. Y con eso le garantiza la cobertura de su familia. Y antes pagaría 1.500 para un plan cualquiera, ¿verdad? Tenía que buscar 1.500 y estoy hablando de 300 pesos. Hay que ver qué plan de salud cuesta 300 pesos, ¿verdad? Entonces, de entrada, la seguridad social en materia económica para el empleado significa un aumento de salario, pero sobre todo un aumento en la protección financiera frente a un riesgo de salud. El trabajador que se le enferma a su hijo a las 3 de la mañana, con el carnet que tiene, aunque no tenga un peso en el bolsillo, él puede salir corriendo con su muchacho para una clínica de la red de prestadores y sabe que le van a atender y no tiene que pagar ni un centavo por esa atención. Entonces, la tranquilidad, la productividad de ese trabajador, el efecto que tiene la seguridad social en ese trabajador se expresa en un trabajador más tranquilo, más eficiente, con cierta seguridad en el futuro. Claro, y eso de tiene, entrada tiene ese respaldo de que su familia va a tener va a estar cubierto. Exactamente. Entonces, todo ese proceso, muy sucintamente, es lo que ha cambiado la seguridad social. Por eso, en vez de estancarse en este proceso, y tú decías que estamos en este modelo desde el 4 de marzo del año 2002, cuando no existía prácticamente nada, cuando construimos absolutamente todo, y hemos visto cómo ha evolucionado la seguridad social, evidentemente de que hay pasos enormes en lo que era la seguridad social cuando comenzamos y lo que tenemos hoy día en materia de protección social. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que han cambiado. El mismo proceso dinámico de la seguridad social, cuando se comenzó el Seguro Familiar de Salud, pues comenzamos con una cobertura muy estrecha, pero el proceso ha ido ampliándose. Una pregunta, mencionaron el Seguro Familiar de Salud. ¿Qué es para las personas que nos están viendo el Seguro Familiar de Salud? Mira, el Seguro Familiar de Salud es un seguro médico, para verlo muy llano. Es un seguro médico que te garantiza a ti una protección financiera o un aseguramiento financiero cuando un evento contemplado en el Plan Básico de Salud o de las cosas que están contempladas en el Plan Básico de Salud se te presenta en la vida. ¿Okay? En vez de que tú tengas acá que cubrir 100% de tu bolsillo esa cobertura, bueno, tú vas al médico, te dan atención y al final del día, cuando sales, te dan una factura, ¿verdad? Y ahí es que tú entras y ves la importancia del Seguro Familiar de Salud. Cuando tú ves la cuenta que dice, mira, la cuenta hizo 100,000, pero te va a pagar 10,000, eso es lo que es el Seguro Familiar de Salud. Una cobertura para ti y tu familia. Cuando el trabajador, es importante esta pregunta porque ayuda a aclarar, porque hay mucha gente todavía que cree que si siendo empleado privado o público, importante, porque es igual para el empleado en privado como para el empleado público, que si él registra a su esposa o registra a sus hijos en el seguro, le van a cargar adicional. No. Con el aporte que usted hace del 3.4% de su salario, con eso el sistema le garantiza, sin pagar un peso más, un seguro familiar de salud único e igual para usted, que sea obrero, por ejemplo, como el VP de la empresa. Tienen el mismo plan básico de salud con una cobertura que establece de manera continua el Consejo Nacional de Seguridad Social de acuerdo a las posibilidades financieras del modelo. Entonces, yo quería agregar a esto, que hablamos de lo que es el riesgo laboral, que ya yo lo definí, pero aparte de eso, en un país donde los accidentes de tránsito, bueno, ha tenido que establecerse una ley sobre el tránsito, existe el Instituto de Tránsito. Sí, a ver si regula este desorden, porque exactamente. Tenemos una maldición con los motores. A través del fondo que genera la salud, que ha logrado superar el estándar, que muchos pronósticos decían que el sistema iba a quebrar, que esta altura de juego no se iba a poder sostener. También el Seguro Familiar de Salud está cubriendo los accidentes de tránsito de todos los afiliados, no importa que sean de régimen subsidiado, que son aquellos sectores económicos y socialmente vulnerables que no tienen un centavo para poder garantizar su seguro, como los de régimen contributivo, que son los que formalmente trabajan. Entonces se está cubriendo eso. Pero aparte de eso, la niñez
está recibiendo seguro. Las mujeres embarazadas están recibiendo a tiempo la cobertura que le corresponde, no solo en salud, sino en sostenimiento. Entonces, esos son aportes significativos. Los planes básicos, el plan básico de salud es que cada periodo el Consejo va aumentando la cápita con que se manejan las aseguradoras de riesgo de salud y se van ampliando las coberturas de medicamentos, esa era la pregunta que le iba a tener. Enfermedades. Que es precisamente diferentes. el plan básico de salud, te lo está definiendo como es esa aprobación que hace el Consejo del catálogo de servicios de salud, o sea, enfermedades que antes no eran cubiertas, porque lo que quieren el retroceso equivale a decir algunos prestadores de servicios de salud, entre ellos están clínicas, algunos médicos, algunos servidores, quisieran que todo se canalizara en términos privados, pero la seguridad social, ¿qué ha garantizado? Bueno, que no haya exclusión por edad. Si una gente llegaba a 60 años, ¿qué sucedía antes? Utilizando el estilo que usaba en su descripción el licenciado Eduardo Villar, que lo sacaban automáticamente del seguro. ¿Qué hacían si una gente sufría de diabetes, sufría de los riñones, sufría de hipertensión, si tenía un accidente cerebrovascular, un accidente cardiovascular, lo sacaban automáticamente del seguro? ¿Qué se hace ahora? Que no importa la enfermedad que tenga, ya hemos llegado que los trasplantes de riñones son cubiertos. Bueno, pues cada periodo a través de una de las estructuras del sistema, que es la Superintendencia de Salud y de Riesgos Laborales, se hacen estudios actuariales y se van incluyendo de manera gradual, que es un principio de la seguridad social. Tú hablaste de la universalidad, de la solidaridad, que es que mientras tú más ganas, más aporta y beneficia al que menos gana o al que no gana nada, que lo sostiene el gobierno. Pero también hay que incluir la sostenibilidad financiera, que es el hecho de que el sistema cuente con recursos para cubrir. Eso ha venido funcionando, pero otro es la gradualidad. O sea, usted no nació corriendo, ni siquiera gateando. Usted ha ido a un proceso evolutivo. Bueno, pues la seguridad social ha seguido creciendo y cada día va incorporando elementos y sistemas nuevos que garantizan más salud y más cobertura y más dinero para la gente. Por eso usted ve también que las aseguradoras de riesgo de salud, sobre todo la privada, cada año reclaman que le aumenten la cápita, es decir, la cantidad de dinero para ellos poder cubrir los afiliados. Y se le ha aumentado en los últimos 5 años, que yo sepa, y Eduardo puede confirmármelo, se ha aumentado un 400%, de 300 y pico de pesos que se daba de cápita, hoy tienen alrededor de 1.300. Bueno, pues parte de los conflictos que hay es que a veces a los médicos no le reconocen eso y no le hacen una cuota. Ya por fin se llegó a un acuerdo que evita que la familia de la seguridad social, la sociedad dominicana, se vea afectada por huelga médica y acuerdos que se establezcan. Entonces eso te da un panorama en materia de salud, en materia de riesgos laborales. Una inquietud que a mucha gente afecta es que la seguridad social, para completar la historia, fue el resultado de un trasplante de la experiencia en otros países y se impuso aquí el modelo que existía en Chile, en Argentina, en Colombia sobre todo, en México, y se puso aquí. Pero nosotros hemos ido acumulando experiencias que vienen de otros países a ver lo que ha pasado, que existe una DIDA que hay que fortalecer, pero que ha jugado su papel de orientadora, de defensora, de informadora de los intereses de la gente, una tesorería como fuente única de ingresos y pago o dispersión de esos dineros, que ha mantenido una solidez, darle autonomía, eso es parte de lo que está. Un modelo de cobro que no haya una ganancia extremas en las aseguradoras de riesgo de salud y las AFP, y está la inquietud de que no pase
como en Chile, como en Argentina y otros países. Ahí mismo, que usted ha tocado dos aspectos interesantes que tienen que ver con los problemas que se han suscitado entre las ARS por ese aumento de la cápita y cómo ellos han jugado, porque usted acaba de decir que se le aumentó un 400%, con otros... Eso ha sido evolutivo, no es de golpe y porrazo. Entendemos gradualmente, porque se ha hablado del principio de gradualidad y cómo gradualmente se ha ido incrementando el plan básico de salud y a su vez esa cápita y los problemas que se han suscitado entre los diferentes actores que intervienen en el proceso. Ahorita hablamos también de un proyecto de ley. Doctor, nos quedamos hablando de dos proyectos de ley que han sido enviados al Congreso que buscan precisamente adaptar a nuestra realidad en función de las experiencias que hemos ido acumulando lo que es el sistema de seguridad social. Entre las modificaciones que vemos que se plantean está el fortalecimiento de lo que es la TSS y la DIDA y un tema que he visto mucho revuelo, que es el tema de la mora. He visto muchas personas quejándose por el tema de que hay unas altas moras que les impide a veces pagar la cantidad que realmente deben. Entonces me gustaría que abordáramos ese aspecto para ir después profundizando en algunas inquietudes. Usted lo introdujo muy bien. El gobierno, de una manera sabia, introdujo elementos parciales y muy parciales para mejorar en lo inmediato la seguridad social. Y entonces sometió dos proyectos. Un proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento de dos instituciones clave en la seguridad social. Ya yo había hablado un poco de eso. El que se fortalezca la tesorería de la seguridad social es una garantía de que elementos empresariales, públicos y privados, ayuntamientos, pequeñas, medianas, microempresas, puedan tener participación en la seguridad social, porque la ley establece un impuesto y unas moras que se expresan de manera tangencial, es decir, si una pequeña empresa, si una mediana empresa, si una empresa descentralizada, si un ayuntamiento se atrasa 2 meses, automáticamente le cortan los servicios de la seguridad social. Equivale a decir, tanto el seguro de salud, que ya lo hablamos, como de riesgos laborales, como la acumulación para fines de pensiones y otros beneficios, no me voy a extender. Entonces a los 2 meses, pero simultáneamente hay unos intereses que van subiendo de manera desproporcional y también un pago de mora que si una empresa pequeña, supongamos que usted tenga, acumula una deuda de 100,000 pesos, al cabo de 2 años se te puede elevar a 300, a 1,000, a 1,000,000 de pesos, a 2, a 3 millones. Entonces, eso se va generando una deuda que hace insostenible que un ayuntamiento, que una pequeña empresa, que una microempresa pueda subsistir. Entonces, en otras ocasiones, ¿qué se ha hecho? Bueno, se ha llegado a un acuerdo y se han hecho amnistías. Una amnistía, en términos de derecho, que tú eres experto en eso, en términos de derecho, una amnistía es que la pena se invalida y ya deja sin efecto lo que tú debes. Pero se ha visto que entonces el que debe se siente esperar que venga la amnistía, no paga. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay fondos para cubrir nuevos procesos de salud, para aumentar otra cobertura, para aumentar más dinero en beneficio de los afiliados. Entonces, eso fue un plan que sometió el Consejo en el año 2015, en octubre. El gobierno lo ha hecho suyo, tenía pendiente meterlo con una reforma integral, pero ahora consideró oportuno fortalecer eso. Con eso va a crecer, se estima que más de 200,000 personas se van a beneficiar y van a engrosar el universo de la seguridad social, mínimo 200,000 personas.
Entonces eso que va a tener acceso al derecho a la salud. Y va a incrementar la universalidad. Pero por otro lado también, fortalecer la tesorería y la DIDA va a significar, en el caso de la DIDA, que va a tener más cobertura en todo el país para que la información y la defensa de los afiliados sea más sólida. En el caso de la tesorería, tú sabes, y la población debe saber, que hay empresarios, hay organismos que evaden y eluden. ¿Qué es evadir? Bueno, es negar que hay trabajadores que existen en una empresa y que, por lo tanto, hay que pagar el 10% de sus ingresos. Entonces le cobran a los trabajadores y no reportan ese dinero. ¿Qué hacen con eso? Que quiebran el sistema, que lo afectan y le permite que cubra menos en todas las áreas, en salud, en pensiones, en otros aspectos. Entonces, fortalecer la tesorería es darle autonomía y capacidad jurídica de que el que evade y el que elude, porque elusión es diferente, elusión es decir que una gente gana menos, si son 10,000 pesos, decir que gana 2,000. Y hay cifras a veces que son tan insignificantes que uno no quisiera ni mencionarlas, y te ponen un empleado, se llegan de acuerdo, mira, tú ganas 2,000 pesos o 1,000 pesos, pero yo te voy a pagar 10,000 y yo te voy a pagar un seguro que yo busco por otro lado. Entonces eso se llama elusión. ¿Qué hace eso? Que afecta financieramente el sistema. Si la tesorería se le da capacidad jurídica para que pueda actuar y someter a la justicia y hacerle, imponerle el peso de la ley, y no depende de otras instituciones, entonces se le está concediendo y hay un consenso que permite que eso se logre. Pero a la vez también el gobierno sometió un plan que es la disolución del IDSS, porque es un órgano que ya jugó su papel. Si los hospitales se han alineado o se han agrupado en una sola fuente a través del Servicio Nacional de Salud, se ha creado una red única de todos los hospitales del Estado y todos los hospitales y medios médicos que existían en el Seguro Social. Hace más fuerte eso. Por otro lado, también las estancias infantiles, que es uno de los grandes logros no mencionados para la gente que está en el régimen contributivo, y el gobierno lo ha extendido a través de educación, de manera que hoy se benefician de 10,000 niños, que no llegaba a 10,000 niños, a través del 0.1% que se le descontaba, del 10% ya hablado. El gobierno lo ha llevado a 139,000 niños. Entonces, una mujer, un hombre pueden irse al trabajo, dejar sus niños recibiendo desde los 45 días a los 5 años servicios de educación, comida, atenciones médicas, atenciones psicológicas, aprendizaje cultural. Entonces, esos son pasos de avance significativos y por eso se ha sometido, pero al mismo tiempo yo te dije que la aseguradora de riesgos laborales, que está adscrita hasta hoy al IDSS, pasará a un instrumento que se llamaría INARIL, que se fortalecerá y va a ofrecer mejores servicios. Los servicios hasta ahora son óptimos, son máximos, y ha tenido una buena dirección con el doctor Elizabeth Mato, pero se puede fortalecer. Siempre las cosas se pueden superar. Entonces eso es lo que se busca. Ahora, terminado esto, vendrá un proceso de transformación de la ley en su conjunto. Estos son, digamos, aspectos específicos de cambio. Luego de eso vendrá ya todo un conjunto de estudios que se han hecho para modernizar la ley, ajustarla a la realidad y a la experiencia nacional, y yo creo que Edward en ese aspecto nos puede dar informaciones de carácter valioso
porque un hombre compenetrado con los estudios actuariales que se han venido haciendo. Bueno, ahora que usted mencionó eso, algo que yo había visto en la prensa nacional, tiene que ver con una resolución que había emitido el Consejo Nacional de Seguridad Social que permitía que se cotizara por abajo del salario mínimo. La Ley de Seguridad Social, creo que en el artículo 57 establece que se va a cotizar conforme al salario mínimo legal vigente. Entonces, esa visión del Consejo, que lo que buscaba era garantizar derechos, porque hay muchos trabajadores informales, permitió eso que usted señalaba, ese tema de elusión, de que muchas empresas reportasen trabajadores, inclusive con salario de 1.000 pesos. Y hasta de 500. Hasta de 500, una barbaridad. Y supuestas empresas que se dedican a eso, a engañar a gente y a meterla para darle seguro médico. Sistema, entonces sí, hace que el sistema cargue con un seguro médico y estas personas le cobran y la gente cree que, mira, tengo un seguro médico para mí y mi familia y lo que estoy pagando son 500 pesos, pero realmente se lo está robando, sí, o por decir una cosa, estas personas que se dedican a eso en perjuicio del Estado Dominicano. Pero esa gente no está recibiendo la consecuencia de eso en la justicia. Entonces, claro, dándole autorización, fortaleza jurídica y un ámbito de autonomía a la TCS, claro, eso se va a evitar. Por eso la importancia de ese proyecto. Entonces, sí, Eduardo, háblame de los aspectos ya del punto de vista económico y de tu conocimiento integral del sistema que decía el doctor Modesto. La función de la tesorería es básica dentro del modelo, porque la tesorería es la responsable de captar, o es el mecanismo a través del cual entran los afiliados al sistema. O sea, los empleadores se registran de manera, vamos a decir, de manera propia a cada uno de los empleados. Y bueno, hay un voto de confianza en el empleador, porque los empleadores reportan los salarios de los trabajadores, ¿verdad? Claro. Entonces, por ende, ellos son los que deciden el empleado que está o no está en la nómina que está reportada a la tesorería de la Seguridad Social. Por eso tiene un impacto importante en el modelo, porque la financiación del Seguro Familiar de Salud es un sistema solidario, como decía el gerente. Recaudamos todos los aportes de todos los trabajadores. En este sentido, el 3.4% de todos los trabajadores. Para salud es 10.03% en sentido general, pero para el Seguro Familiar de Salud es un 9% de todos los salarios de los trabajadores hasta el salario mínimo. O sea, que el que gana 10.000 se paga 10%, en sentido general, y el que gana hasta 130.000, más o menos, también paga el 10%. O sea, lo que estamos diciendo es que un trabajador soltero que gana 100.000 pagaría, qué sé yo, entre él y el empleador 10.000 pesos, ¿verdad? Pero un trabajador casado que gana 10.000, que tiene 3 hijos y una esposa, pagaría entre los 2.000 pesos. Entonces, lo que estamos diciendo es que el modelo es solidario entre esta persona soltera, que gana mucho, que paga mucho más de lo que recibe por el servicio con aquel. Y eso es lo que permite que el sistema sea sostenible en el tiempo. Hago toda esta introducción para que se entienda el impacto que tiene esto que acaba de decir el gerente y lo que tú acabas de afirmar en el modelo. El modelo es de todos. La seguridad social es de todos. Y yo siempre he dicho, tendremos seguridad social por mucho tiempo, pero el día que el modelo no recaude los suficientes fondos para hacerle frente a los pagos que hace el modelo a la aseguradora, porque bueno, recaudamos el modelo, todos los recursos, ¿verdad? Mensualmente. Todo esto va a la cuenta de cuidado de la salud de la tesorería de la seguridad social y de ahí sacamos 1.000 y pico de pesos por persona que le pagamos a cada una de ARS. Lo que estoy diciendo es que hace falta que entre recursos suficientes para que nosotros podamos tener los fondos suficientes para pagarle a cada afiliado, a cada ARS por cada afiliado, 1.013 pesos más o menos que se paga mensualmente por ello. Entonces tiene que haber un equilibrio financiero. Entonces el sistema, la ley lo que establece es que se debe cotizar por el salario de cada sector, por el salario mínimo por el salario mínimo de cada sector, de acuerdo al artículo del Código Laboral, al Código de Trabajo. Entonces, ¿qué pasa? En el Código de Trabajo se establece que los salarios mínimos se establecen por hora, por día, por semana, por mes. Entonces, parte de lo que del argumento de ciertos sectores
es que cuando un trabajador viene a tu empresa y trabaja 3 días y tú le pagas el salario mínimo de esos 3 días, tú estás pagando el salario mínimo. Y lo que pasa es que tal vez no habría una distorsión Sí, en pero el entonces, ¿qué sentido pasa? de que hay un Comité Nacional de Salarios que te fija un salario mínimo y ellos se están tal vez distorsionando esa parte para Bueno, hacer eso. legalmente es así, la ley lo que establece es que el salario mínimo debe ser el salario que establece el Código Laboral. Ahora, lo que pasa es que hay, y eso es la discusión, vamos a decir, no es que hay un sector que, fragmentación de sino eso. es cómo adecuamos esta lógica legal a la lógica de la seguridad social. Que es Esta lógica legal del sostenibilidad. salario mínimo, que puede ser por hora o puede ser por día, es una lógica del mercado laboral. Ahora, la lógica de la prestación de la seguridad social es una lógica mensual. Cuando tú haces una cotización, tú recibes una prestación por un mes. El Seguro Familiar de Salud es por un mes. Cada vez que tú pagas, te dan una cobertura mensual. Entonces ahí entra toda una discusión de que si el salario mínimo debe ser mensual o si el salario mínimo debemos seguir siendo. Pero es una discusión que hay vigente hoy día en el seno del Consejo Nacional de la Seguridad Social para ver cómo viabiliza eso. Ahora, eso no quiere decir que las personas que reportan salarios por debajo del salario real que gana el trabajador, que es donde está el fallo, y es la parte que la tesorería, dada el fortalecimiento que va a recibir, porque hasta hoy la tesorería se financia del presupuesto público, y eso ha limitado su capacidad operativa, desde el punto tal de que no tiene oficina en las diferentes provincias. O sea, una persona, por ejemplo, para que tenga una idea, una persona que esté en las terrenas, para poder registrar su nómina, tiene que irse a Santiago o tiene que venir a la capital. Entonces ahí hay todo un bastión de empresas que no están dentro de la seguridad social porque las posibilidades operativas son limitadas. Ahora, el proyecto de ley dará no solamente personería jurídica a la tesorería, sino que dará independencia financiera. Y esa independencia financiera le dará la operatividad para que ellos puedan tener presencia física, como ellos entiendan, a nivel nacional, y el personal suficiente para ir a fiscalizar las nóminas de las empresas. Y ahí poder determinar y cruzar las nóminas, determinar si el salario que estás reportando por ti en la tesorería realmente es el salario que tú estás ganando. Porque no solamente afecta la sostenibilidad financiera del Seguro Familiar de Salud, que eso es a corto plazo, ¿verdad? Y es lo que las personas más ven. Fondo Pero de también pensiones. eso afecta de manera significativa las futuras pensiones que tú vas a recibir. Porque el modelo de pensiones que tenemos está basado en un sistema de cuentas individuales, que crece por los aportes que tú haces y por las rentabilidades que pueden obtener las AFP en el mercado. De entrada, si tú ganas 100,000 y te están reportando por 10,000, hay un 90% de ingresos, más o menos, que deberían estar engrosando tu cuenta de pensiones para que tú puedas tener en un futuro lejano una mejor calidad de vida. Entonces, a veces, esas decisiones no solamente son a veces que la toma de manera individual el empleador, sino que a veces se toma en contubernio con el trabajador. Porque, bueno, a veces no tiene información, Y el dice, trabajador cree que va a ganar haciendo Mira, eso. Y la amenaza también, y la que si amenaza. no se ajusta a eso, hasta lo sacan. Entonces esas cosas se van a ir corrigiendo. Evidentemente que eso va a tener un impacto fundamental por 2 vías. Una vía, a medida que la tesorería pueda detectar y pueda lograr de que los salarios registrados en la tesorería de la Seguridad Social sean los salarios reales, ¿okay? Tendremos más recursos para poder ampliar el catálogo de prestaciones del Seguro Familiar de Salud, que es la gran preocupación o el gran interés de la mayoría de la población cuando va a un prestador de servicios de salud y le dice, mira, no es que esta cobertura que tú quieres no está dentro del plan básico de salud. Y entonces ya ahí todo lo bueno que tiene el plan básico de salud se cae, ¿verdad? Claro. Pero eso tiene que ver con el tema de que nosotros en el plan básico de salud tenemos lo que podemos pagar. Y tenemos las acciones, las intervenciones y procedimientos que entendemos sean más costo efectivas para la salud del pueblo dominicano. Entonces, aumentando los ingresos, y eso lo vamos a lograr con una tesorería más fuerte, con mayores recursos, podremos aumentar la cobertura en salud de las personas, que también tendrá un impacto fundamental en riesgos laborales, porque si bien riesgos laborales, como decía el gerente, cubre absolutamente 100% de toda la cobertura, no es menos cierto que es un seguro y merece tener sostenibilidad financiera en el tiempo. Claro. Y como te decía,
el impacto en las pensiones también es significativo. Porque si tú ganas 10,000 y estás apostando por 1,000, imagínate lo que va a pasar con tu pensión en el futuro. Entonces, mira, ese último tema me parece bastante esclarecedora lo que planteas. Por lo menos comencé a entender la visión de la fortaleza de la TCS, creo que nuestros televidentes también, pero queda el segundo elemento, aparte de la ilusión que pueda haber y cualquier fraude, si se puede llamar así, que puede haber de parte del empleador, que le dice al trabajador, mira, el Estado se va a quedar con tu dinero, no hay que pagar impuestos porque el Estado todo se lo roba, porque todavía hay un paradigma que utiliza mucha gente de manera hábil de decir que el Estado todo se lo roba, negando una situación tan clara de avance y de derechos fundamentales, porque esto es un tema de derechos. Entonces, hablando de derechos fundamentales, tenemos el siguiente desafío. Un trabajador aporta un 2.80 y pico, 87 de su salario, y con eso va a poder cubrir, al final va a obtener una pensión que lo que le va a generar es un 40-50%, ¿verdad? De lo que él en ese momento gana. Una tasa de reemplazo. Ok, una tasa de reemplazo. ¿Cómo solucionar este problema que te he visto abordarlo en varias ocasiones y que realmente es preocupante, porque al final esto se trata de los medios de vida de las personas, cómo las personas también lograr sostenibilidad? Mira, en República Dominicana, como en otros países, como decía el gerente, nosotros adoptamos un modelo de pensiones de cuentas de capitalización individual. La mayoría de los países del mundo tienen otros tipos de arreglos en materia de pensiones, regímenes de reparto, regímenes solidarios, en donde las pensiones son pagadas de acuerdo a los aportes de los trabajadores activos. En República Dominicana tenemos modelos así, pero el grueso de nuestro modelo es un modelo de cuentas individuales, que tiene dos etapas. Una primera etapa, que es la etapa de acumulación, que recoge toda tu historia laboral, por ende todos los aportes que tú haces desde el primer día hasta el día final en la que te vas a pensionar, son parte de ese gran fondo que te permite a ti conseguir una pensión. O sea, contrario a un modelo de reparto en donde la pensión se calcula en base al salario que tú tienes al final de tu día, en un modelo de cuentas individuales, que es lo que tenemos en nuestro país, la pensión se calcula en base al fondo que tú tengas acumule al final de tu vida laboral. Y ese fondo crece por dos vías. Crece por los aportes que tú haces y crece por las rentabilidades que pueda obtener las AFP. Entonces, lo que estamos diciendo es que si tú estás aportando por debajo de lo que tú debieras estar aportando, eso te va a afectar tu vida futura. Si las AFP están obteniendo rentabilidades por debajo del potencial, también puede afectar tu vida futura. Ahora bien, el tema de las pensiones y, por ejemplo, la Organización Internacional de la Seguridad Social dice que los sistemas de pensiones deben pagar pensiones adecuadas y suficientes. ¿Y qué son pensiones adecuadas y suficientes? Son pensiones, dinero, ¿verdad?, que te permitan a ti mantener un nivel de vida igual o parecido al nivel de vida que tú tenías cuando eras trabajador activo, porque el impacto que puede tener una persona que gana 100,000, ¿verdad?, y que de repente recibe una pensión de 15, pues el impacto es bastante significativo en su vida. O de 40. Él está acostumbrado a vivir con 100, ¿verdad? Si te dan 60,000 o se te dan 70,000, pues tú puedes seguir viviendo así. Y ese es el concepto de la Organización Internacional de la Seguridad Social. Ahora bien, los sistemas de pensiones, y no solamente los sistemas de pensiones de cuentas individuales, y así lo establece el informe de la mirada a los sistemas de pensiones que publicó la OCDE hace 2 años, las tasas de reemplazo, y es cuando hablo de tasa de reemplazo me refiero a qué significa la pensión que tú recibes en ese momento con relación a tus últimos salarios. Las tasas de reemplazo de todos los sistemas de pensiones han ido bajando. Se han ido bajando. Y evidentemente el tema de la tasa de cotización en un modelo de cuentas individuales pesa mucho más que en un sistema de reparto. Porque como te decía, en el sistema de reparto, la base de cálculo de tu pensión es el salario total. En un sistema de cuenta individual, la base de cálculo es simplemente lo que tú aportaste y lo que ganó y los intereses que generó ese sistema. Entonces, en República Dominicana tenemos una de las tasas de cotizaciones más bajas de toda América Latina. O sea, a la cuenta del afiliado va el 8% de lo que cotiza. O sea, si supongamos que el salario cotizable es de 100,000,
¿verdad? 100,000. 8 puntos porcentuales de esos 100,000 son los que van a tu cuenta individual. ¿Okay? Entonces, entre empleador y trabajador. Ahora, el esfuerzo individual que tú haces es 2.87%. O sea, el ahorro que tú haces de manera individual es 2.87%. En este caso, llama obligatoriamente a aumentar el ahorro. Entonces, si tú quieres pensiones altas en un sistema de cuenta individual, tú tienes que tener un fondo grande. Y si no, para poder conseguir un fondo grande, tienes que tener dos cosas: grandes aportes y grandes rentabilidades. Y evidentemente que con unas tasas de cotizaciones tan bajas en República Dominicana, eso pesa mucho a la hora de tú poder ver las tasas de reemplazo que vas a tener en el futuro. Y esa es parte de la discusión que se está teniendo. Bueno, más que el tiempo se nos ha agotado, lamentablemente. Este tema es un tema que merece más programas especiales. Por mi parte, estoy más que complacido con la presencia de ustedes dos acá. Hablo en nombre del canal y de los televidentes. Esperamos que prontamente se vuelva a repetir este programa especial, porque el tema de las pensiones es un tema que sigue suscitando apasionante y contradictorio, y que requiere muchas explicaciones, que no se pudo abordar porque hemos hablado los diferentes aspectos de la seguridad social con motivo del 18 aniversario de la proclamación de la ley, de la promulgación de la ley. No de la seguridad social en exacto. Pero la evolución que ha tenido la seguridad social, indiscutible e irrebatiblemente, ha sido un paso de avance significativo que sin el respaldo, y es mi conclusión definitiva, de los diferentes sectores, pero principalmente con la inversión que ha hecho el gobierno. Y yo quiero terminar aportando datos que implican razonamientos y reflexiones para la población. En materia de salud, la seguridad social representa, aparte de lo que invierte el gobierno en el Ministerio de Salud Pública, en la salud de los dominicanos, que muchas veces se le endilga el hecho de que lo que hace es muy bajo. La seguridad social está aportando el 1.9%, que hay que agregárselo. La sumatoria de ambos te sitúa el aporte de gobierno por encima de 3.5% del Producto Interno Bruto. La acumulación hoy en día, que no se ha hablado de un factor clave de la seguridad social, la transparencia. Cada centavo acumulado significa que al día de hoy hay más de 615,000 millones de pesos para el aspecto de pensiones, y que la inversión de cada centavo de eso está garantizado de una manera tan diáfana que puede ser el opositor más grande y no puede decir que un centavo de eso no aparece donde está invertido. Lo que hay que garantizar que haya nuevas inversiones, que la gente acumule más, que la gente aporte más, que la gente invierta más y que las inversiones sean más efectivas, para que no suceda lo que en otros países como Chile, como Argentina, como Colombia, sucede en la República Dominicana. Y nosotros tenemos a nuestro favor el tiempo, por un lado, la disposición de los sectores y un gobierno que está verdaderamente interesado en que la seguridad social juegue el papel que le corresponde a la altura de los países más desarrollados del mundo. Bueno, muchas gracias, doctor Modesto, y esto ha sido el panel sobre seguridad social.